¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV, el espacio de la ciudad por Telesucesos. 29 y 29.1 señal abierta, estamos 73 en TV Cable, canal 43 en Claro TV, además en tiempo real en Facebook Live, Telesucesos Quito, y en YouTube como Telesucesos HD. Además, en Telesucesos HD en YouTube quedan grabados, colgados los distintos programas que se producen aquí en el canal. Así que si se perdió este o cualquiera de los otros programas, los puede ver en YouTube, Telesucesos HD. Tenemos la presencia el día de hoy de Iván Roa. Él es un experto internacional en temas de frontera. Iván es profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá y profesor del Centro de Educación para el Desarrollo de la Universidad Minuto de Dios. ¿Cómo está, Iván? ¿Cómo ha pasado? Bienvenido al programa. ¿Cómo se siente aquí en Ecuador, en Quito? Bien, retomando. Ya había vivido en Quito hacía mucho tiempo, viví 5 años. Ah, vivió 5 años. ¿Entre qué años? ¿En qué lapso? Entre el 2008 y el 2012. 2008 al 2013, correcto. Además es magíster en Ciencias Sociales, Iván Roa, y con mención en Sociología y magíster en Investigación. Nuestro país está atravesando una situación muy especial por un tema de frontera. Sí. Un tema que ha desbordado en los últimos días, un tema con situaciones y circunstancias lamentables, como fue el secuestro de dos periodistas, mejor dicho, un periodista, un cronista gráfico, un fotógrafo y el chofer, miembros del equipo periodístico del diario El Comercio. Fueron secuestrados, luego fueron muertos, no se recuperan todavía los cadáveres. 4 militares que también, cuando pasaban por una zona cercana al río Mataje, explotó una bomba, explotó dinamita, algo que había ahí, y volaron y quedaron algunos heridos. Uno de ellos falleció, en total 4, en total son 7 ahora ya los fallecidos, nos faltan 7. Y quiero que Iván nos expliques un poco y hagamos referencia y retrocedamos en el tiempo. Esto Colombia lo vivió hace más de 50 años, cuando aparecía el FARC, la ELN, y terminó desbordando. ¿Qué no se hizo en ese tiempo en Colombia para que un conflicto de estos, no sé si de similares características o parecidas, haya durado tanto tiempo y todavía no tenga una solución, a pesar de la aparente firma de acuerdos de paz, etcétera, etcétera? ¿Qué no se hizo en Colombia y qué se debe de hacer aquí ahora? Ya, vale, pues bueno, gracias por la invitación. Sí, bienvenido nuevamente. Ajá. Bueno, lo que no se hizo fue garantizar unos procesos de paz. Colombia ha tenido una historia de procesos de paz muy larga, demasiado larga. Casi el primer proceso de paz que se realiza bajo la idea de República de Colombia fue con la Guerra de los 1000 días en 1903. Fue casi el primer proceso de paz después de una guerra liberal conservadora. ¿Sí? O sea, estamos hablando de hace un siglo, ¿sí? Y de ahí para acá han venido una serie de procesos y no han garantizado que la sociedad pueda vivir tranquilamente, unas condiciones estructurales. O sea, la pobreza es una condición que hace que la gente se refugie en cuestiones ilegales, y eso es histórico, eso siempre ha pasado. Entonces, han fallado los procesos de paz. Nuevamente, están fallando los procesos de paz. Han fallado. ¿Cómo nace, cómo empezó a crearse, a formarse estos grupos? Las FARC, el ELN, posiblemente los más representativos en Colombia en los últimos años. Hubieron fuerzas paramilitares también que asomaron como de combate a estos grupos irregulares. ¿Cómo surgieron y cómo no se dieron cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando en ese momento? Hace mucho tiempo, en los años 50, en Colombia existieron las guerrillas liberales, ¿cierto? Después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que todo el mundo habla de este homicidio, los liberales se organizan a través de unas guerrillas, logran un proceso de paz, el proceso de paz no se consolida, empieza una persecución a estos liberales, y ahí pasa lo de Cuba, ¿no? La revolución cubana. Entonces estos revolucionarios liberales, otros de corte marxista, comunista, ven la vía guerrillera como la opción para ganarle al Estado, ¿no? Y empiezan en los años 60 a aparecer estas guerrillas con excombatientes liberales y a establecerse ya de forma organizada en unas guerrillas comunistas, maoístas y de estas características. Entonces ya empieza a surgir las FARC, el ELN en primer momento, y después van a surgir otras guerrillas como el EPL, bueno, el M-19 a partir del fraude electoral que hubo en los 70s, ¿sí? Entonces empiezan a surgir estas guerrillas de carácter. Y cada uno tomando un sector del territorio colombiano y reclutando gente
precisamente de grupos vulnerables que tú dijiste, la gente de extrema pobreza, la gente que no ha tenido posibilidades de acceder posiblemente a la educación. Claro, en ese entonces veíamos el combatiente militante que creía en la causa, ¿no? Pero también había una coacción a los campesinos, eso ahí empezó una cuestión compleja y también acordémonos en ese entonces existían como unas repúblicas independientes en ese momento y estaban bajo el poder de estas guerrillas, entonces ellos eran como estados, ellos funcionaban como estados y ese fue el papel que empezaron a cumplir desde esa época hasta hoy. Por eso ellos tienen unas bases populares de apoyo, porque es que ellos eran los que garantizaban todo, hasta la seguridad, la salud, todo. Ellos hacían el papel de Estado en sectores donde el Estado colombiano no llegó. ¿Sí? Entonces por eso tú vas a ver que las FARC, más bien, se estableció en sectores del sur del país donde el Estado nunca llegó. ¿Sí? ¿En qué momento estos grupos que bien o mal nacieron con una ideología y era llegar al poder a través de las armas, de la guerrilla, de un método revolucionario, en qué momento empiezan a ensamblarse con el tema del narcotráfico? Porque ahora ya es narco-guerrilla, ya es un problema distinto, ¿no? Claro. Ahí hay que ver que estas guerrillas crecen a lo largo de todo el territorio nacional. Aparece la contraparte, la contrainsurgencia paramilitar en los años 80 y eso coincide también con este auge del narcotráfico en los 80, finales de los 70, principios de los 80 y obviamente estas guerrillas, los mismos grupos paramilitares, empiezan a surgir los narcotraficantes, ven en el narcotráfico una forma de sostenibilidad, ¿sí? O sea, es un negocio muy rentable y aquí hay que entender algo también, no es toda la guerrilla la que se vuelca a esto, no es todos los grupos de la misma manera, homogéneamente, son sectores, por eso las FARC pelea que ellos no son narcotraficantes, ¿sí? Porque sí, hay sectores, obviamente, obvio hubo sectores que manejaban esto y obvio los paramilitares también habían unos que no estaban metidos en esto y otros que sí lo manejaron total, sin problema alguno. Y pues los narcos que empezaron a surgir en ese entonces, ¿no? Este señor Gacha, los del cartel de Cali, el cartel de Medellín, todos estos en ese entonces de los años 80, entonces eso es como lo que detona un poco todo esto. El germen, ¿no? Y el narcotráfico, digamos, en un principio estos grupos empezaron a la gente que tenía dinero a cobrarles el tema de la vacuna, claro, también ¿no? Comenzó entonces eso, eran las vacunas y posiblemente después ya se descuidó el tema de la vacuna porque tenían mejores ingresos a través del narcotráfico. Claro, pero también hubo una presión fuerte de las guerrillas a sectores industriales y demás y por eso en un momento en Colombia, en la historia de Colombia, se legitiman las autodefensas. Esta cuestión del paramilitarismo surge como una autodefensa. Las Autodefensas Unidas de Colombia. Exacto, ¿no? Que se unieron después, porque eran autodefensas separadas. ¿Sí? Entonces estaban las del Magdalena Medio, estaban las autodefensas de Córdoba y Urabá, estaban muchas autodefensas. Y en los 90 se unifican, construyen las Autodefensas Unidas de Colombia, porque ya existían separadamente desde los años 80. ¿Sí? Algunas surgen, eso no es mentira para nadie, tú ves la historia de Colombia y vas a ver que mucho ganadero ayudó en ese momento, ¿cierto? Inclusive hubo un decreto presidencial, si no estoy mal, con Guillermo León Valencia, un presidente de Colombia, que por un momento fueron legales las autodefensas en Colombia. Entonces es un problema complejo que hay que verlo desde muchas aristas, del tema político, el papel del Estado, el papel de los empresarios, el papel de las guerrillas, el papel del narcotráfico, la pobreza, o sea... Las FARC, que fue posiblemente el grupo más grande, seguido, digamos, después por el ELN. Estamos hablando de cuántos, de 50.000 miembros se llegó a hablar en un momento que posiblemente eran los miembros de las FARC. Pero es curioso porque ahora existe una entrega de armas, una firma de paz, y lo que se entrega son alrededor de 10.000 fusiles y armas. Sí. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los disidentes que se hablan ahora? Y que se habla mucho que posiblemente un grupo de estos es el que está atravesando hacia nuestro territorio. Las FARC en un momento tuvieron mucha fuerza, muchas bases populares, sí, se hablaba de 50.000, 30.000, ¿cierto? Pero estos grupos, obviamente, con el Plan Colombia, fueron menguando su presencia, fueron bajando la cantidad. Se hablaba que a la fecha del proceso de paz, o sea, después del gobierno Uribe, quedaban como 8.000 combatientes, ¿sí? O sea, se redujo mucho, y de pronto el señor Uribe sí incidió mucho en eso con su seguridad democrática. Y aquí hay un elemento que hay que analizar con detenimiento. Uribe logra el proceso de paz con los paramilitares en 2005,
¿cierto? Logra que se desmovilicen los paramilitares. Y cuando se da la entrega de armas de los paramilitares, y hay un estudio sobre eso, entregan 0.7 armas por cada militante, ¿sí? Por cada combatiente. 0.7, no entregan, ni siquiera alcanzan a entregar un arma. ¿Sí? Cuando se desmoviliza las FARC, que eso, claro, que fue un acompañamiento de la ONU, y el papel de la ONU en el proceso de paz ha sido, ¿sí?, un acompañamiento muy fuerte, y eso garantiza que haya más legitimidad en el proceso. Cuando las FARC entregan las armas, entregan 1.3 armas por combatiente. ¿Sí ves? Entonces, están entregando más armas que el antiguo proceso de paz con los paramilitares. Entonces, pero claro, ¿cuál es la dinámica que aparece? Cuando se desmovilizan los paramilitares, empiezan todo el proceso de juzgamiento, etcétera, y algunos sí se entregan, otros no, y empiezan a surgir las BACRIM, ¿cierto? Las bandas criminales o los neoparamilitares. Entonces lo que antes era los paramilitares de forma unida, otra vez vuelven y se separan, y aparecen las autodefensas gaitanistas, aparece la organización Nueva Generación, aparecen las Águilas Negras, aparece, bueno, ahorita se me olvidan cuántos es que empiezan a aparecer, y surgen un montón de otra vez de bandas. Lo mismo se temía que podía pasar con las FARC, ¿cierto? Cuando empieza el proceso de paz, las mismas FARC están divididas frente al proceso de paz, porque las bases de las FARC, algunas bases, no todas, de alguna manera no se sienten reconocidas en el proceso. Entonces, durante el proceso de paz ya se debatía dentro de las mismas FARC quiénes iban y quiénes no se iban a entregar al proceso. Eso ya se sabía desde un momento, ¿sí? Pero por un momento la misma cúpula de la FARC dijo, no, lo vamos a lograr, creo que ya vamos todos a entrar en el proceso, pero la columna móvil de Daniel Aldana estaba dividida, el Frente 48 estaba dividido, habían divisiones dentro de ellos mismos, además que en este proceso del conflicto, la FARC misma se dividió por las mismas dinámicas del conflicto, entonces ya la gran comandancia no tenía un mando real sobre algunas bases de las FARC misma, por eso no entiende lo que está pasando hoy. Claro, y hay una dinámica bastante grande, y la dinámica llevó a que se separen y también a que se dividan, porque parte, tengo entendido, de la estrategia de los últimos gobiernos en Colombia era dividir a los grupos, ¿no?, para que vayan entregando a sus jefes, claro, seguramente a cambio de recompensas, y empezar a dividir. Entonces, el que era jefe de un determinado frente tenía que cuidarse las espaldas del que era su guardaespaldas, su cuidador, porque posiblemente él era el que lo iba a terminar entregando. Sí, eso pasó mucho, con varios frentes pasó esto, que asesinaban al comandante y se desmovilizaba parte de la Además que muerto el jefe, existen 2 o 3 que quieren tomar ese liderazgo. Entonces, eso fue parte de una estrategia que creo que en un determinado momento dio resultado, ¿no? Claro, dio resultado porque dividió, pero no es la primera vez que pasa. Porque bueno, con los paramilitares ya había un antecedente, pero por ejemplo con los carteles también hubo un antecedente. Tú acabas con las cabezas, los grandes carteles, ¿te acuerdas? Pablo Escobar, los Rodríguez, todo esto, y de ahí surgen un montón de nuevos carteles. Entonces es la dinámica del narcotráfico, ¿no? Puedes quitar la cabeza, pero van a surgir 3 nuevos, que son los mandos. Indudablemente en un país que tiene bastante selva, bastantes zonas donde pueden estar escondidos y operando estos grupos, quedan grupos disidentes. Además sigue el ELN, que ha estado buscando negociaciones de paz, pero paralelamente eso sigue con el tema de los secuestros, de los atentados. Claro. Es decir, no existe una condición, no existe una voluntad cierta también de conseguir. Claro, pero es lo que te decía hace un momento, o sea, la cúpula es la que tiene la capacidad de negociación, pero ella a veces está desconectada de las bases. Entonces tú puedes tener sentada la cúpula aquí en Quito negociando, ¿cierto? Que era lo que estaba pasando, pero ellos no tenían conexión, o sea, no tenían control sobre ciertas bases. Además, porque la cúpula puede estar buscando sus beneficios e intereses personales ya de cada uno de los líderes, ¿no? Claro. El que quede en amnistía, el que puedan participar electoralmente, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? pero yo no estoy de acuerdo con que se levantara la mesa. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque al menos en la mesa de negociación de paz de Quito se estaba garantizando que un grupo de todos los que está actuando en la frontera y en Colombia se desmovilice, o sea, se deje las armas. Un grupo, porque es que son muchos. Nos va a tocar coger y mirar cómo hacemos con los demás. Sí, pero los tenía sentados negociando. Y si estos señores vuelven otra vez o sea, volvemos a la misma historia de siempre, ¿sí? Entonces, si un sector negocia políticamente
y el otro sector no quiere negociar, pues ahí ya varios están diciendo que hay que hacer una política entonces de perseguir a estos y negociar entonces con los otros. Entonces yo creo que se perdió una oportunidad valiosa, porque teníamos a un grupo sentado negociando, ¿cierto? Que posiblemente de pronto estaba dividido, sí, como las FARC, pero pues los teníamos negociando. Claro. Ahora los ecuatorianos podemos pensar distinto, ¿no? Y decimos, claro, Colombia iba a lograr liberar a un grupo, digamos, solucionar parte de un grupo. Pero también se habla bastante de que Colombia no cuidó sus fronteras y eso permitió de que estos grupos, en base a la presión también del ejército de Colombia, los vaya llevando hacia las fronteras y terminaron pasándose. El tema de que se hayan pasado los grupos irregulares a nuestro país no es un tema nuevo. No. El tema nuevo es que estén actuando ya con temas de terrorismo. Claro. Pasaban constantemente a abastecerse de víveres, de materiales. Yo vengo de una provincia como es el Carchi, de la ciudad de Tulcán, y ahí dicen, mira, el que vaya es guerrillero, pero no es porque está uniformado, tú lo identificas porque primero ellos salen en botas, pero de ahí el resto, la gente ya lo empieza a decir, pero no es que van y cometen actos terroristas. Van a comprar un chancho, regresan, compran sus frutas, sus víveres, etcétera, etcétera. Además que es un problema que se fue dando y fue corriendo a través de los 600 kilómetros de frontera, pasando desde el oriente, pero ahora estamos hacia la costa. ¿Y eso qué significa? Que claro, seguramente es narcoguerrilla porque a través del río pueden salir hacia el Océano Pacífico y luego llevar estos cargamentos hacia otros países. ¿Estás tú en esa línea? ¿Tú piensas que es un grupo de narcoguerrilla y disidentes de las FARC, como se dice? Yo creo que obviamente toca ver hasta qué punto siguen algunos con los ideales guerrilleros, que sí hay disidencias que dicen no estamos de acuerdo con el proceso de paz, seguimos con una lucha revolucionaria, tú lees los comunicados y siguen con la idea guerrillera, ¿cierto? Falta ver hasta qué punto tienen grados de incidencia con los narcóticos y demás. Uno sabe que el Frente 48 tenía unas partes de narcotráfico, el Frente 29, la columna móvil, ¿sí? Pero la idea que yo, desde mi perspectiva, que yo descarto es que estas disidencias sean el brazo armado de las FARC política que se está dando hoy. No, son disidencias que no se acogieron, inclusive se oponen al proceso. ¿Sí? Algunos de ellos tienen comunicados de esto que se oponen al proceso. Entonces, también hay que ver que las FARC sí cogió al Ecuador de retaguardia, pero no solo las FARC, las AUC también lo hicieron, los rastrojos también lo hicieron, las águilas negras también lo hicieron. O sea, estamos hablando de hace ya 18 años de historia de todo esto. ¿Sí? Entonces, claro, cuando se desmovilizan las AUC, las águilas negras, rastrojos demás, mantienen las rutas. Cuando se desmoviliza las FARC, algunos sectores mantienen las rutas. ¿Sí? Y el gobierno colombiano dice, pues entréguenos las rutas. El gobierno colombiano conoce las rutas, ¿cierto? Porque se sabe, tú miras la geografía y tú sabes por dónde es que se mueve todo. Los ríos son claves, el manglar es clave, ¿cierto? Entonces estos grupos mantienen esas rutas, pero si volvemos a la misma historia, es la misma historia desde el 2005 con los paramilitares, es lo que está pasando hoy. Claro, ¿qué cambió? El formato de la violencia, ¿sí? Cómo se presenta. Entonces antes era una violencia que no se veía, pero que estaba ahí, porque estos grupos, las Águilas Negras, aparecieron en San Lorenzo en 2005, ¿cierto? Las FARC ya estaba en sucumbidos, el ELN pasó por el Carchi también. Así ¿sí? es. Entonces, pero no usaban la violencia tan desmesuradamente como pasó en este momento, ¿cierto? La usaban con asesinatos, porque tú ves las tasas de homicidio y son disparadas en Sucumbíos y en Esmeraldas, en Carchi no tanto. Claro, porque también es una zona un poco más consolidada, más urbanamente, digamos, desarrollada, y creo que eso también ha influido en que ahí no haya tanto conflicto. Pero siempre ha habido secuestrados, gente que los secuestra por 2, 3, 4 días, el tema de las vacunas, etcétera, etcétera. Eso se dio en Carchi, sí, las vacunas que hacían las Águilas Negras, eso lo cuentan mucho ahí en Carchi. Ahora, ¿por qué se da este boom, digamos, este golpe, este despertar? Pero no sé si lo podamos llamar así despertar, pero esta explosión que ellos hacen de un momento para otro, y empezar a actuar, ¿significa que hubo algo más de control de parte del lado ecuatoriano? Si hacemos un análisis de los golpes que se le han dado a estos grupos, sí han habido golpes contundentes. Desde el 2000
10 para acá, inclusive desde antes, porque a Simón Trinidad lo detienen en Quito, y era de las FARC, ¿cierto? A este señor alias W, al torero, a un señor del cartel del Norte del Valle, a Calle Serna, que lo cogen ahí en Cumbayá, o sea, eso han habido golpes fuertes, pero tú miras el año pasado y las incautaciones volvieron a aumentar. En 2009 las incautaciones estaban por 60 toneladas, el año pasado superaron las 80 toneladas incautadas en el Ecuador. O sea, algo está pasando, o sea, estaba moviéndose unos volúmenes de droga impresionantes por el Ecuador, pues para que se incaute tanta droga, ¿cierto? Pero también venían hostigamientos a las Fuerzas Armadas. En diciembre del año pasado se atacó a un grupo antinarcóticos ahí en frontera, a la policía, y hubo un cabo que quedó casi perdido y tocó que fuera un grupo especializado a salvarlo casi. Eso fue en diciembre del año pasado, ¿cierto? Y el año pasado también veíamos cómo aumentó el robo de botes de pescadores en Esmeraldas y en Manabí, ¿cierto? Entonces aumenta el robo de botes, aumentan las incautaciones, o sea, venía pasando una serie de cosas, ¿sí? Pero yo también me pregunto lo mismo, ¿qué pasó para que pusieran el carro bomba? O sea, algo pasó a un nivel, de pronto yo no sé cómo lo interpretaría este señor Guacho, no sé en qué nivel, pero pues algo aconteció para que ellos tuvieran que usar la violencia a este nivel, porque es que antes eran invisibles, entre comillas. Además que este carro bomba que ponen y lo ponen cerca de un retén de policía, a pesar de la onda explosiva que tiene, no afecta a nadie, es como una advertencia. Incluso se dice que no hubo personas dentro de las viviendas que estaban alrededor a una hora que fue las 10:30, 11 de la noche, cuando por lo general las personas están dentro. O sea, parece que hubo una advertencia, salgan, que va a pasar algo, pero realmente era una advertencia, hey, no se metan con nosotros, que esto es una muestra de lo que puede ser. Claro, pasa eso, pasa lo de los militares, que sí llama la atención, pero un analista colombiano también decía que el Estado ecuatoriano reaccionó tarde, porque ante este bombazo debe haber hecho lo que está haciendo ahorita, desplegar tropa y hacer presencia institucional, y eso no pasó. Claro, cuando lo secuestran al equipo periodístico del diario El Comercio, lo secuestran en territorio ecuatoriano, porque la camioneta la recuperan después de 10 días en nuestro territorio, es decir, en zona que ellos ya la tenían dominada, es decir, si hubo una demora porque las Fuerzas Armadas, las fuerzas especiales que tiene el país y la policía incluida, debieron de haber hecho presencia, como tú dices, lo que está haciendo ahorita, empezar a cuidar nuestro territorio. Claro, y mira una cosa, antes no era tan peligroso, o sea, tú ibas a frontera y podías llegar al límite literalmente hace unos años y sabías que estaban por ahí haciendo presencia. Pero sabías que estaban al frente, porque al frente del río está en otra orilla. Pero no pasaba nada, no pasaba y no te iba a pasar nada. Sí, claro, pero claro, los pobladores sí les han pasado cosas, por eso las tasas de homicidio, ¿no? O sea, el sicariato y todo esto no es en vano ahí en Esmeraldas. Claro, indudablemente, porque ellos pasaron y empezaron también a utilizar a la gente de ahí para las actividades ilícitas. Se puede hablar que Esmeraldas ha vivido históricamente una violencia estructural. O sea, San Lorenzo es una zona que históricamente ha sido muy densa, si le podemos decir. Claro, total, ahí el miedo es, la violencia se siente, o sea, uno va a San Lorenzo, a Borbón, a Limones, a cualquiera y eso se siente la violencia. Nosotros hicimos alguna vez un análisis psicosocial con niños, hace muchos años, y los niños en las entrevistas y los ejercicios psicosociales que les hacíamos ponían que ellos querían tener pistolas cuando grandes, porque las pistolas les garantizaban seguridad y poder. Estamos hablando de niños, en San Lorenzo, en Borbón, en Limones, que decían esto en el 2012. Entonces es una violencia estructural. Claro, era invisible para el resto del país, ¿cierto? Porque se vivía en las fronteras y todo el mundo decía, sí, en la frontera pasan cosas y el sicariato y tal, pero no era la gran violencia generalizada, ¿cierto? Era localizada, era ahí. Y estos grupos pues obviamente se movían por esta región sin ningún inconveniente, ¿cierto? Porque no eran tan visibles. Ahora estamos hablando que ya el gobierno actuó y llevó a sus tropas a la frontera. Esa sería parte de la solución, o de encontrar una posible solución, porque nos hemos estado preguntando qué hacer, y yo te pregunto qué hacer, y seguramente es la misma pregunta, todavía más grave, que se estaban preguntando el gobierno,
Su Ministerio del Interior, su Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, ¿qué hacemos? Claro, o sea, una respuesta es aumentar el pie de fuerza. Esa es una respuesta que es clásica del Estado y el Estado siempre va a legitimar el uso de la violencia y la presencia institucional a través del pie de fuerza. Obvio, eso siempre se va a hacer. Y eso se hizo desde 2009 después de lo de Reyes, ¿cierto? Entonces, pero claro, aquí hay que abordar esto de una manera más estructural, porque es que vivimos una situación de violencia, de pobreza. Las tasas de pobreza en Esmeraldas son históricamente altas, por encima de la tasa nacional, y no solo Esmeraldas, Sucumbíos también. Entonces hay una pobreza estructural, hay una violencia sistemática, ¿cierto? De alguna manera hay un abandono del Estado. Entonces cuando el Estado va con pie de fuerza. Sí hay una institucionalidad, pero la institucionalidad no tiene la envergadura, ¿cierto? No garantiza lo laboral, no garantiza las necesidades básicas. O sea, tenemos un problema muy complejo en donde el aumento del pie de fuerza es una de las aristas a abordar, pero faltan otras más. Iván, el tiempo ha pasado volando, pero creo que ha sido importante conversar estos breves minutos para que la gente entienda un poco de qué es lo que pasó en Colombia, qué es lo que sigue pasando en Colombia, hacer un análisis, un comparativo, hemos estado haciendo con lo que está pasando lamentablemente aquí en nuestro país y que esperamos tener muy pronto controlado este tema, porque después son unos conflictos que desbordan y que dejan secuelas, además duran años de años, con no solamente pérdidas, que son lo más importante, las pérdidas humanas, las pérdidas de vida, sino pérdidas para el país, porque se cortan las vías de turismo, se cortan la llegada de nuevos capitales de inversión extranjera, un sinnúmero de cosas que se cortan cuando el país no es seguro. Iván, queremos agradecerte, tú estuviste el pasado miércoles 2 de mayo en una rueda de prensa en el Centro Cultural Cuatro Mundos, ¿no? Sí. Desayuno con medios, el desborde de las violencias en la frontera norte de Esmeraldas, una charla con el experto internacional, estuviste ahí explicando y sé que has estado a full estos días aquí en el Ecuador y este sábado ya viajas de regreso a Colombia, así que queremos agradecerte. Creo que ha sido importante tener tu análisis de lo que está pasando, de lo que se puede hacer, de cuál sería una posible solución. Cada conflicto además tiene características diferentes, son especiales, son particulares, así que a tomar, ¿no? A tomar fuerza y salir adelante con ese tema. Sí, no, ante todo mi solidaridad con todos los hermanos ecuatorianos. Para mí el Ecuador es mi segunda patria. Solidaridad total, desde el primer momento yo expresé toda mi solidaridad, me presté para poder informar un poco en torno al tema y pues aquí estamos cumpliendo la cita con el pueblo ecuatoriano para que esta cosa se solucione pronto. Gracias, Iván, muy gentil. A ustedes, muchísimas gracias. Amigos, ha sido Iván Roa, él es profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá y profesor del Centro de Educación para el Desarrollo de la Universidad Minuto de Dios. Es magíster en Ciencias Sociales con mención en Sociología y magíster en Integración. Ya les contamos, él vino para un desayuno con medios el pasado miércoles 2 de mayo, pero muy importante las posibles soluciones, el camino que se debería de seguir. Además, un hecho muy importante que yo lo rescato, el tema de trabajar en el tema de trabajar en la educación de los niños, en los valores. Una sociedad que tiene educación, que tiene valores, no es tan vulnerable para desbordar, porque si no caen en la guerrilla, posiblemente caerán en las drogas, en el alcoholismo, en cualquier situación. Trabajar. Yo lo he venido mencionando, el 12 de abril pasado se conoció que posiblemente habían fallecido, que habían sido muertos estos periodistas, este grupo periodístico del Comercio. El 13 se confirmó y el 13 fue el Día del Maestro. El maestro es muy importante y somos maestros desde la casa, nosotros como padres en formar a nuestros hijos y luego como política de Estado tiene que estar el tema de la educación. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Amigos, hasta la próxima, pasen bien, felicidades.